Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 23. El cementerio era una ruina de piedra astillada y polvo asfixiante, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Las sombras se retorcían a los pies de Arthur como un océano inquieto mientras su mirada violeta ardía sobre el Arfleese. La linterna naranja flotaba sobre el suelo destrozado, y estructuras naranjas pululaban como depredadores hambrientos, cada una con las formas deformadas de bestias, alienígenas y acaparadores de todo tipo que su codicia pudiera recordar. Todas linternas naranjas que alguna vez estuvieron vivas. Arthur alzó ligeramente la mano. El suelo bajo sus pies se agrietó por la presión, y de las profundidades de su sombra surgió una silueta monstruosa. Dom. Su enorme cuerpo se encorvó hacia adelante con un rugido gutural y silencioso. Un instante después, una luz violeta brilló junto a Arthur, fusionándose en la alta figura de Galatea. Sus ojos resplandecían como amatistas, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona dirigida al parásito naranja que tenían delante. Los ojos del Arfleese se abrieron de par en par, rechinando los dientes con voracidad. «Oh, eres como yo». Su voz denotaba una mezcla de hambre y comprensión. «Tú también los acaparas, esclavos hechos de luz y sombra. Los coleccionas». Sus largos dedos con garras se crisparon como si ya estuviera tramando cómo apoderarse de ellos. La expresión de Arthur no cambió, salvo por una leve tensión en la mandíbula. Su respuesta fue tranquila, desdeñosa y fría. «No del todo». Galatea dio un paso adelante, con la voz tensa y expectante. «¿Puedo borrarle esa horrible sonrisa de la cara, mi rey?» Sus ojos no se apartaban del Arfleese. Brillaban con la promesa de violencia. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa de aprobación. «Naturalmente, eres libre de hacerlo». No esperó más. En un destello violeta, Galatea se lanzó hacia adelante como un rayo, y su puño impactó en el rostro del Arfleese con una fuerza estremecedora. La linterna naranja chilló, y sus construcciones resonaron al unísono mientras caía hacia atrás por los aires, abriendo un profundo surco en el cementerio antes de poder recuperarse. «Tú también serás mía. Toda mía. ¿Y te atreves a tocarme?», aulló el Arfleese, invocando ya un enjambre de constructos con garras afiladas para interceptarla. Antes de que pudieran cerrar, un impacto sísmico sacudió el suelo. Don cargó, su enorme cuerpo arrollando la primera oleada como una avalancha viviente. Partió por la mitad una criatura alienígena naranja con sus propias manos, luego blandió sus mitades temblorosas como garrotes, destrozando una docena más. Sus garras arañaron el enjambre, atrapando una criatura por el cráneo y usándola como ariete para aplastar tres más, enviando fragmentos brillantes que se dispersaron como brasas. La horda naranja se abalanzó sobre él en masa, envolviéndolo con cadenas, garras y estructuras puntiagudas. Don no se detuvo ni un instante. Sus ojos violetas ardían y su rugido generó una onda expansiva que los arrancó. Uno fue agarrado por la pierna y lanzado contra el suelo con tal fuerza que la tierra se agrietó. Otro fue apartado de un manotazo, disolviéndose antes incluso de tocar los árboles. Era caótico, monstruoso y brutalmente eficiente. Cada golpe lanzaba escombros y estructuras destrozadas por los aires. En lo alto, Galatea intercambiaba golpes con la Arfleese. Cada impacto rasgaba la noche, cada golpe dejaba estelas naranjas y violetas que chocaban como relámpagos. Su puño lo alcanzó en las costillas, haciéndolo girar en el aire, pero sus garras se lanzaron contra ella, rasgándole la mejilla con una explosión de energía voraz que silbó contra su rostro ensombrecido. «Pequeño fantasma», gruñó el Arfleese, mientras sus construcciones se lanzaban para atraparla. «Serás mía, toda tú. Cada sombra, cada pizca de poder, mía». Un leve movimiento a sus espaldas hizo que su grotesco rostro se retorciera, demasiado tarde. Arthur estaba allí, con su guantelete de hueso del fin del mundo ya retraído. El puñetazo resonó como un trueno, la fuerza se propagó por el aire mientras los ojos del Arfleese se abrían de par en par y la saliva brotaba de su boca. Su cuerpo cruzó la noche como un cometa, dejando una estela de luz naranja. Arthur no se detuvo. Corrió tras él a toda velocidad, con la capa ondeando, y antes de que el Arfleese pudiera recuperarse, el segundo golpe asestó un brutal gancho que hizo girar la linterna naranja aún más alto, haciendo que sus dientes se cerraran con un crujido audible. «Maldito seas», exclamó el Arfleese con la voz quebrada, mientras sus garras brillaban al intentar invocar un escudo de constructos, docenas de ellos floreciendo a su alrededor como grotescas flores naranjas. «¿Crees que puedes tomar lo que es mío?». Arthur ni se molestó en responder, ni con palabras.
Su puño respondió por él, lanzando a Larfleeze de lado por el cielo, destrozando los restos de una antigua aguja de piedra. Cada puñetazo era brutal y despiadado, de esos que no solo magullaban la carne, sino que también quebraban su orgullo y su ego. La noche misma parecía temblar al ritmo de su choque en el aire. Abajo, Dawn seguía siendo un huracán de matanza, y Galatea abría paso entre las estructuras con fría precisión, sin que su sonrisa burlona se desvaneciera a pesar del caos que la rodeaba. El cielo se había convertido en un torbellino de luces de sombras naranjas y violetas, cada choque entre ellas desgarrando el aire. Larfleeze mostró los dientes, con los ojos brillando de codicia salvaje, mientras sus construcciones pululaban a su alrededor como una colmena. Garras, bestias y retorcidas burlas del cuerpo de linternas naranjas, cada una hablando con su propia voz. Arthur los atravesó con facilidad, la espada gemela Kamish brillando en su mano derecha, mientras su brazo izquierdo empuñaba una pistola de construcción de sombras. Tú miserable criatura. La voz de Larfleeze se quebró y se distorsionó de rabia mientras lanzaba una construcción colosal, una bestia cuyas fauces se cerraron para aplastar a Arthur en el cielo. ¿Cómo puedes soportar todo esto? Ya deberías ser cenizas. Los ojos de Arthur se entrecerraron, el violeta brillando con mayor intensidad, y la construcción se hizo añicos ante la fuerza invisible de la autoridad del gobernante, desmoronándose en destellos anaranjados. Avanzó entre los fragmentos como si no fueran nada. Verdaderamente patético, esperaba más de ti. Su voz era tranquila, casi aburrida, mientras una lanza de sombra se formaba en el aire a su lado, luego otra, y otra, docenas, lanzándose hacia adelante en perfecta sincronización. Atravesaron las construcciones restantes, destrozándolas en medio de un rugido. Larfleeze retrocedió tambaleándose, agarrándose el anillo en la mano, jadeando con dificultad mientras su ejército parpadeaba y tartamudeaba. ¿Cómo? Jadeó, la palabra arrancada de su garganta por la incredulidad. ¿Cómo es posible que una linterna tenga tal poder? Los labios de Arthur se curvaron en una lenta sonrisa, su espada gemela descansaba perezosamente sobre su hombro mientras el aire a su alrededor se volvía denso, las sombras se profundizaban hasta que incluso el resplandor naranja se atenuó en su presencia. Mira, Larfleeze, dijo con un tono casi divertido, mientras su mirada atravesaba el caos como una cuchilla. No soy una linterna. Los ojos reptilianos de Larfleeze se abrieron de par en par, y apretó el anillo con más fuerza, como si la verdad misma lo hubiera golpeado. ¿Qué estás diciendo? La sombra de Arturo se alzó tras él, inmensa y monstruosa, desplegándose en una legión de manos colosales, cada una con garras y resplandeciente de luz violeta. Se extendieron por el cielo, cada dedo temblando con una violencia contenida. ¿Este anillo? Arthur alzó la mano, la banda de la linterna sombría brillando tenuemente contra su piel pálida. Es solo un accesorio. Una de las muchas herramientas a mi disposición. Mi poder no empieza ni termina con esto. La temperatura pareció bajar. Incluso el viento cesó. La voz de Arthur se suavizó. Soy el monarca de las sombras. Las manos colosales se abalanzaron. Larfleeze gritó, erigiendo barrera tras barrera de un naranja cegador, capas de poder forjado por la codicia, destinadas a contener a los dioses mismos. Se agrietaron. Se hicieron añicos. Sus gritos se transformaron de rabia en puro pánico cuando el primer impacto lo lanzó a través de las nubes, y el segundo dobló su cuerpo como el de una muñeca rota. Cada puño era el martillo de un dios. Cada golpe un trueno que hacía temblar los cimientos de la tierra. Larfleeze intentó abrirse paso a salpasos, con gigantescas y acorazadas construcciones que se desplegaban salvajemente, pero las manos de las sombras las destrozaron, reduciéndolas a polvo. ¡Alto! ¡Alto! Gritó mientras la lluvia de golpes se volvía cada vez más implacable, cada puñetazo lo hundía más y más. Su aura naranja parpadeó, sus gritos de codicia se perdieron bajo el rugido ensordecedor de las sombras que se estrellaban contra él. Arthur descendió con él, con una mano alzada y los dedos curvados, como si orquestara una sinfonía de ruina. Su sonrisa no se desvaneció en ningún momento. El golpe final estrelló a Larfleeze contra el suelo con un estruendo similar al de una montaña que se derrumba. Polvo y piedras destrozadas se alzaron en una oleada, y el campo de batalla tembló bajo el peso de la ira del monarca. Y aún así, las manos sombrías seguían moviéndose, hundiéndolo en el cráter, negándose a dejarlo levantarse. Arthur detuvo el ataque. Larfleeze yacía en el cráter, retorcido y ensangrentado, su respiración entrecortada siseando entre sus afilados dientes. La luz, antes frenética y voraz, de su anillo parpadeaba en pulsos intermitentes sobre su cuerpo maltrecho.
Sus garras se contraían, aferrándose a la tierra como si fuera un tesoro que no podía permitirse perder. Las botas de Arthur golpearon el suelo con un golpe sordo y resonante que agrietó la tierra bajo sus pies. El aire se calmó. Su mirada ardía, los puños de la construcción sombría se enroscaban perezosamente a sus espaldas. Por un instante, solo se oyó el crujir de las piedras y el eco lejano de la perdición aplastando los restos de sus construcciones naranjas. Se acercó un poco más, y al ver al Arfleese aún respirando, aferrándose a ese destello de avaricia, una leve y fría sonrisa se dibujó en el rostro de Arthur. ¿Sigues vivo? Su voz era baja, casi un susurro. Inclinó ligeramente la cabeza, observando la figura que se retorcía ante él. No podemos permitirlo ahora, ¿verdad? El polvo del cráter aún flotaba perezosamente en el aire, trayendo consigo el olor a sangre. Larfleese yacía medio enterrado en la tierra agrietada, sus garras se movían débilmente, su otrora resplandor naranja reducido a un tembloroso destello. Su respiración era entrecortada, húmeda y superficial, cada una lucha contra su cuerpo maltrecho. Una sombra se extendía sobre él, sonriente y despiadada. Los ojos violetas de Arthur brillaron levemente mientras avanzaba. El crujido de los escombros bajo sus botas era el único sonido que se oía ahora. A su lado, Galatea descendió con una gracia fría y penetrante. Cruzó los brazos sobre el pecho, sus botas flotaban justo por encima del suelo destrozado, con la mirada fija en la criatura caída como si observara una presa lisiada. La expresión de Arthur no cambió mucho. Su voz era casi desdeñosa mientras giraba la cabeza hacia ella. Es todo tuyo. Los labios de Galatea se curvaron levemente y descruzó los brazos, acercándose flotando al tembloroso linterna naranja. Su sombra se proyectó sobre su cuerpo desplomado mientras sus botas finalmente tocaban la tierra. Larfleese tosió violentamente, escupiendo pequeñas manchas oscuras de sangre mientras su ojo desorbitado se movía rápidamente entre ellos. Espera, linterna sombría, espera. Hablemos. Su voz se quebró, un ronquido de desesperación, sus dedos con garras arañaban débilmente el suelo como si intentara arrastrarse. Yo puedo ayudar. La noche más oscura, esos miserables linternas negras, tú y yo. Podemos destruirlos a todos. Las palabras brotaron a borbotones, su codicia luchaba por sobrevivir, no por encontrar una alianza. Su anillo volvió a chisporrotear, la tenue luz naranja parpadeando erráticamente como si se burlara de él por suplicar por su vida. Galatea ralentizó su avance, ladeando ligeramente la cabeza, indescifrable por un instante. La desesperación en la voz del Arfleese se agudizó. Su único ojo restante se abrió de par en par. No, espera. Flexionó las manos, apretando los dedos en puños, y los nudillos crujieron audiblemente mientras una tenue luz violeta recorría su silueta. Ya no había sonrisa en su rostro, solo una fría y monótona calma en su voz al hablar. Muere con dignidad. Su puño se volvió borroso. El primer golpe resonó como un trueno, sacudiendo el suelo bajo sus pies. El polvo se elevó en una oleada asfixiante, y el cuerpo del Arfleese se retorció bajo el impacto, agitando sus garras sin control. Otro puñetazo. Y luego otro. El suelo se astilló y crujió con cada golpe mientras Galatea se abalanzaba sobre él como un martillo, lloviendo puñetazos sobre su torso, cada golpe en su cráneo preciso y devastador, implacable. Arthur alzó un brazo contra la lluvia de escombros, su cabello blanco como la ceniza se sacudía con la fuerza de cada onda expansiva. Su voz, con un sarcasmo mordaz, se abrió paso entre el caos. Intenta no dañar demasiado el cuerpo. Todavía necesito extraer su sombra. El cabello de Galatea se agitaba alrededor de su rostro, su expresión dura pero iluminada por algo casi como satisfacción. Sus labios se curvaron en una leve y extraña sonrisa entre golpes, sus puños agrietaban el suelo con más fuerza con cada impacto mientras Larfleese absorbía cada ataque. Arthur exhaló por la nariz, bajando el brazo mientras otro puño se hundía profundamente en el cráter. La tierra se movió bajo sus botas. Murmuró, más para sí mismo que para ella, con un leve suspiro, o simplemente puedes continuar y llenar su cuerpo de agujeros sangrientos. Galatea golpeó la superficie con los puños una última vez, dejando una marca roja bajo sus nudillos. Larfleese ya no se movía, su anillo apenas parpadeaba, la luz anaranjada se desvanecía. Se enderezó lentamente, el polvo aún suspendido en el aire como un velo, y volvió a mirar a Arthur con esa misma leve e inquietante sonrisa en la comisura de los labios. Arthur sostuvo su mirada, con el brillo violeta en sus ojos fijo, y simplemente asintió.
Galatea flotaba a pocos metros del cuerpo maltrecho del Arfleese, sus puños aún temblaban levemente por el castigo que le había infligido. Su cuerpo yacía retorcido, con las costillas sobresaliendo bajo la carne desgarrada. La sangre burbujeaba entre sus dientes irregulares mientras intentaba articular palabra. Un ojo estaba hinchado y cerrado, el otro demasiado ensangrentado para distinguir su forma. Galatea se enderezó levemente, con el rostro sereno y comprensivo. No hacían falta palabras. La orden de su monarca era clara. Le dirigió una mirada al Arfleese, cuya figura sombría se reflejó en su mirada aterrorizada. Una tos húmeda brotó de su garganta, salpicando sangre sobre la piedra agrietada bajo él. Su voz era áspera, apenas un graznido. Su mano se crispó, pero no pudo llevarla hacia Arthur, como si buscara un salvavidas que nunca llegaría. La expresión de Galatea no se suavizó. No había compasión en ella, ni vacilación. Solo la silenciosa obediencia de un arma afilada a la perfección. No, logró jadear Arfleese de nuevo, desesperado, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se encendieron con una luz carmesí intensa y abrasadora. 2 lanzas de visión térmica surgieron, atravesaron el polvo y se estrellaron contra lo que quedaba de su rostro. El rayo lo inmovilizó, y los últimos movimientos desesperados de sus dedos se desvanecieron en la quietud mientras el olor a carne quemada llenaba el aire. Su cuerpo se sacudió 2 veces, y luego cayó inerte, sin luz en su anillo, sin avaricia que lo impulsara. Arthur lo observó impasible, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Buen trabajo, dijo simplemente, con la voz de un comandante satisfecho con una ejecución bien llevada a cabo. El anillo naranja, liberado de su portador, cobró vida con un destello y trató de huir como una luciérnaga asustada. La mano de Arthur se estremeció, y una red de sombras se enroscó a su alrededor en pleno vuelo, arrastrándolo hacia su palma. Lo observó por un instante, su brillo reflejado en su fría mirada violeta, y luego cerró lentamente los dedos a su alrededor hasta que se agrietó, esquirlándose con un agudo silbido antes de desmoronarse en fragmentos inservibles que cayeron al suelo. Se acercó al cadáver aún humeante, sus botas crujiendo sobre la piedra rota. El campo de batalla se había quedado en silencio. Solo las sombras se agitaban ante su presencia. Observó al que una vez fue el ser más posesivo del universo y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Surgir. La orden se deslizó como un susurro, y las sombras respondieron al instante. Del cadáver, como la noche líquida, emergió una figura. La nueva criatura alzó la cabeza, con los ojos brillando ahora con ese mismo violeta profundo y majestuoso. Su boca se torció en una mueca que recordaba a la codicia que la había consumido en vida. Arthur miró a la figura arrodillada. Bienvenido, Codicia, a la Legión de las Sombras. Codicia, rango general. El recién nombrado general hizo una profunda reverencia, despojándose de su antigua arrogancia, reemplazada por algo más oscuro, una lealtad ciega grabada en cada uno de sus movimientos. Mi rey, la sombra siseó, su voz un eco del monstruo que una vez fue. La voz de Arthur, cuando finalmente se escuchó, era firme e imponente. Ahora que hemos terminado aquí, dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, vas a ayudar, tal como dijiste que harías hace un minuto. La sombra que había sido Arfleese alzó la cabeza lentamente. Sus ojos brillantes, antes salvajes, ahora tranquilos, con esa extraña y misteriosa obediencia, se entrecerraron mientras el pulso de su anillo se intensificaba. Estoy a tus órdenes, mi rey. La codicia susurró, pronunciando el título con sombría reverencia. Reduciremos a cenizas a los linternas negras. Los labios de Arthur se curvaron levemente, casi en señal de aprobación. Bien. Levantó la mano, el anillo en su dedo resplandecía, mientras una energía tenue y crepitante se acumulaba a su orden. El aire se abrió frente a ellos, un portal se abrió de par en par, proyectando un torbellino de luz y sombra sobre el suelo maltrecho. Más allá, débiles rastros de energía verde, azul y oscura danzaban, caótica, desesperada. Un linterna verde y una extraña linterna libraban una batalla perdida contra una fuerza de muerte en algún lugar lejano, en medio del espacio. La mirada de Arthur permaneció fija en Greed. Como tu primera misión, dijo, irás a ayudar a ese linterna verde. Ayúdalo a matar al linterna negra contra el que está luchando. La avaricia se puso de pie con movimientos lentos y rígidos. La luz en su nuevo anillo de sombra brilló brevemente al inclinar la cabeza, y su voz adquirió un nuevo propósito. Cumpliré con esta tarea, mi rey. Entró en el portal sin dudarlo, la luz arremolinada engulló su silueta. Arthur la dejó allí un instante más, luego bajó la mano y el portal se desvaneció en la nada.
Solo entonces volvió a fijarse en el único nombre que aún no había tachado de la lista, aquel del que intentaba deshacerse antes de que Larfleeze se interviniera. Giró ligeramente la cabeza, y el brillo de sus ojos se agudizó al divisar el tenue rastro de un soldado de las sombras, uno al que había asignado al heraldo de Necrón antes de escapar. En cuanto a ti, mano negra. Su tono se volvió más frío. Dejó que el silencio se prolongara por un instante, y luego añadió con una leve sonrisa. Me lo has puesto demasiado fácil, con tu sola presencia. Boa. El salón de los guardianes brillaba tenuemente bajo la luz esmeralda de Oa. Sus altos arcos y antiguos glifos proyectaban largos destellos verdes sobre el suelo. El círculo de guardianes flotaba en su lugar habitual, con rostros demacrados por una inusual gravedad. La guerra se había extendido mucho más allá de lo que su intuición se había atrevido a predecir. La noche más oscura no solo había llegado, sino que también estaba consumiendo cada rincón del universo. Los sectores están en desorden, dijo un guardián, su voz un débil eco que resonó por toda la sala. Sus ojos ancestrales se posaron en el gran mapa del cosmos proyectado ante ellos, donde cada punto palpitante marcaba una escaramuza. Muchos parpadeaban débilmente, algunos se habían extinguido por completo. Los informes llegan de 1417, 2208 y 3542, sin excepción. Nuestros cuerpos mantienen las líneas con la ayuda de los linternas azules, pero la oscuridad sigue extendiéndose. Sus filas aumentan con cada caído. Un murmullo tenue recorrió el lugar, más que una discusión, reflejaba la inquietud de una mente colectiva que se desmoronaba. Otro guardián alzó la mano, con la mirada penetrante tras el paso del tiempo. Cada victoria es pírrica, cada derrota un festín para ellos. Por cada linterna caída, otro negro se alza. El equilibrio se está rompiendo, si es que alguna vez existió. Gantet, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló, con voz mesurada, sin resignación ni esperanza. Y sin embargo en la Tierra, la situación es diferente. Sus dedos se crisparon ligeramente, un leve atisbo de alivio en una figura por lo demás impasible. Allí, el linterna sombría ha cambiado el rumbo de la batalla prácticamente solo. Los informes indican que ha hecho retroceder a los portadores del anillo negro con facilidad. Como aliado es formidable. Scar nos engañó para que entráramos en guerra con él, y de forma desmesurada. Aquello atrajo la atención de varios en el círculo. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño con la inquietud silenciosa que solía acompañar la mención de esta nueva fuerza. Un guardián se inclinó lo suficiente como para que su capa ondeara. Formidable sí. Pero impredecible. El cuerpo siempre ha desconfiado de los poderes que no responden a su luz. Impredecible o no, respondió Gantet con serenidad, ha logrado lo que muchos sectores no pudieron. Por ahora, eso debe ser suficiente. Sobrevivir a la noche más oscura y derrotar a Necrón es lo más importante en este momento. Tras una pausa, otro guardián volvió a hablar, fijando la mirada en otro punto parpadeante del mapa galáctico. ¿Y qué hay de Jordán? Su búsqueda del linterna naranja continúa, pero se ha topado con un adversario inesperado. Un leve, casi imperceptible, apretó los labios del grupo. «Qué lástima», murmuró Said, con un tono que denotaba algo parecido al arrepentimiento. Pero Al-Jordán ya ha superado lo impensable. Hará lo que tenga que hacer. El mapa cambió de aspecto, desvaneciéndose mientras otro guardián cambiaba de tema. ¿Y Scar? La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas. Aún no podemos localizarla. Es responsable de muchos crímenes y debemos hacer justicia. La cámara quedó en silencio. Incluso el suave zumbido de la batería central resonó con mayor fuerza en aquel momento. Nadie respondió al principio, no porque no hubieran oído nada, sino porque el silencio mismo era la prueba de su fracaso. El fracaso en anticipar la traición de Scar. Por fin, la voz de Gantet volvió a oírse, tranquila y grave. Ni rastro. Permanece oculta. Lo cual me preocupa más que su abierta rebeldía. Repito, detener esta crisis es la prioridad, todo a su debido tiempo. Sus miradas se detuvieron en el punto vacío donde la esencia de Scar debería haber brillado intensamente entre ellos. Nadie volvió a hablar durante un rato, y el mapa de guerra palpitó suavemente en el vacío que los separaba, mientras la oscuridad se extendía sin cesar hacia afuera. Espacio profundo, sector 2814. Las estructuras esmeraldas se hicieron añicos en una lluvia de fragmentos cuando Al-Jordán fue lanzado hacia atrás por un afilado rayo de energía negra. La fría extensión a su alrededor se iluminó con luces que chocaban entre sí. Una energía negra enfermiza se entretejía como serpientes y rayos esmeralda las separaban en arcos desesperados.
Se estabilizó, sus botas rozando un fragmento flotante de un meteorito. Delante, la figura que una vez fue su predecesor se movía con una velocidad y precisión antinaturales, cada golpe más frío que el vacío del espacio. La forma de Linterna Negra Abin Sur era demacrada pero terrible, sus rasgos deformados por la sombría burla de la vida que el anillo mantenía. Su voz resonaba como la del hombre al que Al había respetado, distorsionada por el vacío de la tumba. Nunca aprendiste, Al, estoy decepcionado. Antes de que Al pudiera replicar, una oleada de rojo y azul atravesó la oscuridad. Un rayo de luz bicolor se enroscó en espiral, chocando con las estructuras negras y obligando a Abin Sur a retroceder. Al entrecerró los ojos al ver la figura que se perfilaba. Un ser delgado y de rasgos afilados, con un anillo ardiendo de furia roja y el otro brillando con una tenaz esperanza azul. Raser. La voz de Al denotaba sorpresa y un toque de recelo. ¿Tú? ¿Aquí? ¿En medio de la nada? Raser inclinó ligeramente la cabeza, con voz pausada pero tensa. Perdona mi intromisión, Linterna Verde, pero yo también lucho contra lo que está ocurriendo. La noche más oscura no perdona a nadie, sin importar a quién pertenezcamos ni por quién luchemos. Vine a buscarte porque también he oído hablar del terrícola. El anillo de Al brilló mientras se defendía de un látigo de energía negra que los atacó a ambos. ¿El terrícola, quieres decir? Sí, dijo Raser, endureciendo brevemente su mirada. Pero a diferencia de los demás, no deseo enfrentarme a él. Busco su ayuda. Sé lo que ha hecho, Atrocitus yace muerto por su culpa, y el cuerpo de Sinestro ya no existe. Ha destrozado el antiguo equilibrio, pero quizás sea precisamente por eso que lo necesitamos. Al soltó una risita corta y sombría, mientras hacía girar un escudo artificial para desviar una andanada de Abin Sur. Tal vez. Pero ahora mismo tenemos problemas más importantes. Raser asintió una vez, el brillo dual de sus anillos se intensificó. La furia roja se enroscaba como fuego, mientras que la esperanza azul resplandecía con la misma intensidad. Por supuesto, estoy aquí para ayudar. Mientras se lanzaban hacia adelante, el tejido del espacio mismo se onduló tras ellos. Un portal de tonalidad violeta se abrió como una herida, derramando una luz fría y sombría sobre el campo de batalla. Desde su interior, emergió una silueta de sombra, de presencia opresiva, de aura inconfundible. Garras de oscuridad se curvaron en estructuras llameantes y, en un instante, se estrellaron contra Abin Sur con una velocidad aterradora, destrozando sus defensas y haciéndolo retroceder con un aullido que sacudió el vacío. Una de las sombras de Arturo. Al contuvo la respiración. Se estabilizó tras la onda expansiva, abriendo los ojos de par en par al ver la figura nítida y cristalina, que irradiaba una codicia demasiado familiar, ahora envuelta en sombras. ¿Es eso? Susurró Al, casi para sí mismo. Su mente iba a 1000 por hora, la incredulidad impregnaba sus palabras. No puede ser a su lado, los anillos de Raser palpitaban con inquietud, su tono era bajo y cauteloso. No estoy seguro, pero este Shadow sin duda se parece a alguien que ambos conocemos muy bien. Los ojos de Al se entrecerraron, su voz se tensó al darse cuenta de lo que sucedía. Larfleese. La criatura se giró brevemente, con sus ojos violetas ardientes, y luego volvió a destrozar las estructuras de linternas negras. Al exhaló bruscamente, apretando el puño. Está muerto, murmuró Al. La verdad se le atascó en las entrañas como plomo. Y aquí estaba yo siguiéndole la pista a través de 3 sectores. Debió de saber que lo estaba siguiendo. Me hizo perder el tiempo en una maldita persecución que no llevaba a ninguna parte. Mientras él se fue directo a la tierra, la luz verde de su anillo brilló, apretó la mandíbula mientras observaba a la sombra desgarrar lo que quedaba del cadáver de su predecesor. Pero él no contaba para Arthur, no comprendía el tipo de poder que ese hombre ostentaba. Los anillos de Raser volvieron a palpitar, el azul superando al rojo por un instante mientras su voz sonaba baja, casi con asombro. Debe de ser muy poderoso si sus construcciones son tan fuertes. Al no apartó la mirada, con voz algo sombría. Esto no es una invención. Tragó saliva, observando cómo la sombra arrastraba a Abin Sur con una fuerza aterradora. Estas sombras son mucho peores. Planeta Ryut. Los cielos desolados de Ryut estaban repletos de motas de energía negra que giraban alrededor de la batería de poder central negra. La enorme batería pulsaba débilmente, su superficie resonando con la voluntad de Necron a través de la corteza misma del planeta. Scar flotaba frente a ella, y Mano Negra se arrodillaba a su lado. «¿Estuviste cerca?», espetó Scar, con la voz áspera como pergamino seco rasgándose al viento. «Muy cerca de que te matara».
El rostro de Mano Negra se contrajo de frustración, sus dedos demacrados se curvaron mientras miraba fijamente el brillo abisal de la batería. No entiendo cómo me encontró. Me mantuve en las sombras, no le revelé nada a nadie. No importa, dijo Scar con desdén, dejando estelas de oscuridad en el aire con sus manos. Los linternas negras prosperan. La voluntad de Necron se extiende sin oposición por todos los sectores. La resistencia es escasa, dispersa, lamentable en comparación con lo que hemos visto en ese planeta tan inconveniente. Escupió la palabra como si la hubiera ofendido. Dejaremos la Tierra para el final. El suelo tembló. No, se convulsionó. Desde lo más profundo del núcleo del planeta, un pulso desgarró la corteza. La batería de poder central negra gritó, y el cielo se tiñó de una luz oscura. Entonces llegó la voz, vasta, fría y furiosa. ¡No! La palabra misma resquebrajó la superficie de Ryut, creando fisuras que serpenteaban a través de la piedra ennegrecida del planeta. La batería aulló con más fuerza, y vetas de oscuridad retorciéndose se desprendieron de su base. No es suficiente. La voz de Necron retumbó como un mundo partiéndose en dos. Esto no está bien. No comprendes la importancia de ese planeta, Scar. No entiendes lo que se agita en su interior. Los labios nudosos de Scar se entreabrieron con confusión, pero ella no se atrevió a hablar. Blackham bajó aún más la cabeza, con la espalda rígida. Lord Necron, haré todo lo posible por silencio. La orden congeló el aire mismo. No lo creo, Necron siseó. Que la linterna sombría te haya dejado marchar ileso. Acércate. Scar frunció el ceño, entrecerró los ojos mientras retrocedía, ahora cautelosa. ¿Qué insinúas, Lord Necron? Toca la batería. La voz de Necron se deslizó por las grietas del planeta. Debo verificar algo. Blackhand dudó solo un instante antes de asentir y presionar su mano fría y muerta contra la superficie resbaladiza y vibrante de la batería de poder central negra, y en el momento en que su palma la tocó, las sombras a sus pies se estremecieron. Scar se puso rígida. Su mirada se dirigió rápidamente hacia abajo. La sombra se extendió de forma antinatural, estirándose como alquitrán líquido. Algo se movía en su interior. No, la voz de Necron se tornó extraña, como piedra rozando hueso. De la sombra surgió una figura con largos dedos, afilados como garras, resbaladizos por un tono oscuro de color violeta. Una figura se liberó de la sombra misma de Mano Negra, y tanto Cicatriz como Mano Negra retrocedieron, con los ojos muy abiertos. Un demonio de las sombras permanecía allí, su figura delineada por tentáculos humeantes de poder puro y opresivo. Sus ojos brillaban con un resplandor violeta. Blackhand retrocedió tambaleándose. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? La voz de Necron rugió. Sus construcciones. Destrúyanlas. Mano Negra se abalanzó de inmediato, invocando el aura del anillo negro, y sus garras se extendieron para destrozar al intruso. Cicatriz alzó su mano, reuniendo energía oscura, con una expresión que reflejaba ira y pavor. La sombra se movió, cambió de forma, transformándose en algo distinto. En un instante, el ataque de Mano Negra fue interceptado a mitad de camino. Su muñeca quedó detenida en un agarre inquebrantable. El aire se quedó en silencio. El resplandor violeta brilló con intensidad. Una voz familiar rompió el silencio, suave y burlona. ¿Sabes?, dijo la figura, mientras aparecía su forma, Arthur Blackwing, el monarca de las sombras, con una sonrisa en el rostro, dije que intentaría encontrar su fuente de poder eventualmente, solo que no pensé que sería tan fácil. Mano Negra gruñó e intentó liberarse, pero los dedos de Arthur se apretaron y, con un leve giro, crack. Su muñeca se dobló de forma antinatural, y el sonido resonó en el vacío de Ryut. Los ojos de Scar se abrieron de par en par. Tú. Arthur ladeó la cabeza hacia ella, con la mirada violeta afilada como una espada. Paciencia, guardiana traicionera. Me ocuparé de ti en un momento. Luego volvió a mirar a Mano Negra, con una sonrisa asomando en sus labios y la voz baja y segura. ¿De verdad pensabas que no te dejaría un pequeño recuerdo? La tierra crujía bajo las botas de Arthur mientras su mirada recorría el paisaje desolado, con cenizas que se arremolinaban a cada paso. El cielo era un vacío absoluto, una nada hueca iluminada únicamente por el pulso maligno de la enorme batería de energía central negra que se alzaba imponente frente a él, cuya luz enfermiza proyectaba largas y antinaturales sombras. Los ojos violetas de Arthur se entrecerraron al posarse en ella. Así que este es el planeta donde te has estado escondiendo, dijo con voz tranquila. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios mientras alzaba la mano, y de entre las sombras emergió la espada de Prometeo con un oscuro brillo de acero. Apuntó la hoja hacia la imponente batería de la muerte.
Entonces supongo que la solución es sencilla, murmuró, con un tono que se tornó una amenaza silenciosa. Destruye eso y tus soldaditos volverán a ser los cadáveres que estaban destinados a ser. Su anillo brillaba débilmente, su capa y su cabello se mecían al paso de una ráfaga de viento frío, pero su sonrisa burlona permanecía. Scar siseó desde un lado, su rostro desfigurado retorciéndose de furia. Como si fuéramos a permitirte profanar el regalo de Necron. Su mano con garras se lanzó hacia adelante, una oleada de energía negra salió disparada con un chillido que rasgó el aire. Arthur apenas se movió, su figura borrosa, mientras la explosión pasaba a centímetros de él, detonando a sus espaldas y creando un cráter en el suelo que chisporroteaba con una luz mortuoria persistente. Polvo y fragmentos de roca carbonizada llovían, pero su mirada no se apartaba de ella. Y entonces lo vio. El antiguo y miserable tomo, apretado contra su pecho, con su cubierta negra retorciéndose débilmente, las inscripciones y el símbolo de los cultivos de la linterna negra brillando en una tenue luz oscura. Sus ojos brillaron. ¿Es ese, el libro negro? Los labios de Scar se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Y qué? Su conocimiento no es para los de tu clase. Antes de que el veneno en sus palabras se desvaneciera, otra sombra se movió. Mano Negra se abalanzó desde un lado, y sus dedos esqueléticos se extendieron hacia la garganta de Arthur con un afán grotesco. A Arthur no le importó. Con un movimiento de sus dedos, la fuerza invisible de la autoridad del gobernante se estrelló contra el heraldo de las linternas negras, inmovilizándolo en el aire como si la mano de un gigante aplastara su cuerpo. Mano Negra gruñó y se retorció, su anillo corrompido chisporroteando. Arthur se acercó lentamente, con la espada reluciente. Deberías haberte quedado muerto. Con un movimiento fluido, casi desdeñoso, la hoja de Prometeo brilló y ambos brazos de Mano Negra cayeron al suelo, cercenados y temblorosos. El grito de Mano Negra resonó en el páramo, un aullido desgarrador de dolor y furia. Ya se veían venas negras recorriendo sus hombros mientras la energía oscura comenzaba a unir sus extremidades. Arthur ladeó la cabeza, con un leve rastro de diversión en su mirada violeta. Por supuesto, eso significa que también tengo que destruir tu anillo, pero eres el heraldo, así que hay una pequeña posibilidad de que incluso si lo hago, aún así, el aire se tornó repentinamente más denso y oscuro. Un temblor recorrió la tierra mientras la batería de poder central negra comenzaba a palpitar con una vida maligna. El planeta mismo se estremeció bajo un peso invisible, y una voz antigua, hueca e ilimitada surgió de sus profundidades, sacudiendo el mundo. Linterna de las sombras retumbó, cada palabra como el tañido de una campana fúnebre. Tu arrogancia se pudre. ¿También manejas el poder de la muerte, y aún así lo usas para proteger a los vivos? Distorsionas la esencia misma que dices controlar. Eres un hipócrita. Una aberración. Y por eso, tu existencia será extinguida. Todo volverá a la gran oscuridad. Un vendaval de viento necrótico se extendió, esparciendo escombros y cenizas en una tormenta que aullaba sobre los campos desolados. Arthur permanecía impasible en medio de la furia, con la capa ondeando como una sombra viviente y el cabello azotando salvajemente su rostro. Lentamente, alzó la barbilla, y el tenue brillo en sus ojos se intensificó hasta que ardieron como dos amatistas en la oscuridad. Dejó escapar una risita ahogada. Necron, dijo, saboreando el nombre como algo amargo e indigno de él. Me insultas al compararte conmigo. Alzó su mano anillada hacia la imponente batería, y una luz violeta comenzó a filtrarse entre sus dedos, enroscándose como humo. Las sombras que lo rodeaban se contrajeron, atraídas por su presencia. No soy como tú. Su voz se volvió más baja, resonante y tranquila, pero resonó como un trueno. Esparcís la muerte como una plaga, sin sentido y vacía, sin un propósito real, regresar a la gran oscuridad. No me hagas reír. Una leve sonrisa asomó en sus labios mientras la espada de Prometeo que sostenía en la otra mano vibraba con poder. Soy mucho más que tú, criatura inferior de la muerte. Scar le siseó a Arthur, mientras las páginas del libro negro revoloteaban. ¿Te atreves a profanar esta tierra sagrada con tu inmundicia sombría, hombre mortal? Arthur ladeó la cabeza, sus dedos se tensaron alrededor de la empuñadura de su espada de Prometeo, aunque no hizo ningún movimiento para blandirla. ¿Suciedad? Viniendo de ti, eso casi suena a halago. Mano Negra se abalanzó de nuevo, sus dedos esqueléticos dejando un rastro de oscuridad mientras intentaba degollar a Arturo. El monarca de las sombras giró bruscamente, un torbellino de capa y bota, clavando su talón en el pecho de Mano Negra con un crujido que lo hizo caer de bruces sobre el suelo agrietado.
La explosión de cicatriz siguió a una energía negra pura que silbó al atravesar el aire, pero Arturo ya se había ido, interponiéndose en su camino solo para esquivarla en el último instante, mientras la explosión abría un cañón tras él. Ustedes dos se mueven como aves carroñeras, murmuró, apareciendo junto a Scar entre un halo de sombras. Su codo impactó contra su esternón, cortándole la respiración mientras tosía sin aliento. Su agarre sobre el libro negro flaqueó. La mano de Arthur se abalanzó, no por el libro, sino por su muñeca, retorciéndola con tal fuerza que la obligó a soltar otro grito de dolor. Mano Negra se puso de pie de nuevo, chillando de furia, agitando los brazos en un frenesí de energía necrótica. La mirada de Arturo se dirigió hacia él, y con un gesto de la autoridad del gobernante, el aire mismo se doblegó, clavando las piernas de Mano Negra al suelo como si el peso de una montaña se hubiera posado sobre él. Eres una don nadie de la Mano Negra, esperaba luchar contra el mismísimo Necrón aquí, pero, por desgracia, no puede existir en este plano sin ti. La voz de Arthur era tranquila, casi divertida, incluso cuando su rodilla se clavó en las costillas de Scar, haciéndola girar sobre el polvo. Chocó contra una aguja dentada, el impacto resonó como un estruendo. Mano Negra rugió, liberándose de la fuerza invisible con su propia fuerza de voluntad y la energía de la linterna negra, solo para encontrarse de lleno con la bota de Arturo en la mandíbula. Sus dientes se quebraron. Un puño enguantado apocalíptico le siguió, estrellándose contra su pómulo y clavándolo en el suelo una vez más, dejando un cráter bajo el impacto. Arthur aún no había usado su espada para acabar con ellos, limitándose a desviar ocasionalmente algún ataque desesperado, con movimientos fluidos, casi casuales. Cada golpe de su energía oscura era recibido con un giro de muñeca, un movimiento rápido de la espada de Prometeo, redirigiendo rayos mortales hacia la tierra devastada. Scar, jadeando, intentó conjurar una cadena de energía oscura para atarlo, arañando el libro con los dedos. Arthur apareció ante ella, su silueta delineada por el resplandor de la imponente batería negra. Un solo puñetazo en la mandíbula hizo que la cadena se dispersara como polvo, dejándola tambaleándose. ¿Qué es esto?, dijo Arthur, mientras un resplandor violeta le lamía las yemas de los dedos al alzar la mano anillada. Sinceramente, no sé qué esperaba de ti, pero esto es decepcionante. De su anillo surgió un torrente de oscuridad, no un simple rayo, sino una ola gigante de noche aplastante, aullante. Se extendió por el suelo, destrozando trincheras mientras se precipitaba hacia la batería de energía central negra. Los ojos de Scar se abrieron de par en par. ¡No!, gritó, y con un grito desesperado, se lanzó contra la ola. La ola la golpeó, envolviéndola en una aniquilación violeta oscura, y por un instante el mundo no fue más que el silbido de la piedra abrasada y el eco de su grito. Cuando se desvaneció, Scar estaba arrodillada, humeando, con el cuerpo agrietado por líneas de poder sombrío que se filtraban. Arthur bajó un poco la mano, observándola balancearse. No lo entiendo, dijo finalmente, con un leve y escéptico murmullo en la voz. ¿De verdad estás dispuesta a morir por esta roca podrida? Por una lámpara cadavérica destinada al fracaso. Scar alzó la cabeza, con sangre corriendo por sus labios. No es una roca, es la única manera de corregir este universo, susurró con voz ronca, aferrándose al libro contra su pecho. Black Hand cojeó hasta su lado, con la mandíbula desencajada por el golpe anterior, sus dedos regenerados temblando mientras buscaban el equilibrio. Arthur se acercó, el suelo se oscurecía a su alrededor con cada paso, su presencia hizo que el brillo de la batería negra vacilara por primera vez. «¿Corrección?», repitió, casi con suavidad, y luego su mirada se agudizó. «Señora guardiana», la voz de Arthur interrumpió. Sus ojos violetas brillaron bajo su cabello, y su anillo comenzó a resplandecer con más intensidad en su dedo. «Esto no tiene ningún sentido». Los ojos de Scar se entrecerraron, antes de que pudiera responder, Arthur levantó la mano. Desde el suelo mismo, surgieron sombras. Una enorme mano sombría se desplegó del vacío y atacó. La criatura se estrelló contra Scar con una fuerza que rasgó el aire como un látigo, lanzando a la guardiana a través de las negras llanuras Terjut. Se estrelló contra una montaña de piedra negra a lo lejos, fragmentos que se desmoronaron mientras caía de rodillas, tosiendo hilos de sangre. La mano negra intentó ayudarla, sus dedos esqueléticos se contraían bajo una luz negra. ¿Crees que puedes venir aquí, Y? ¿Y qué? La mirada de Arthur se posó en él, y el aire se hizo denso a su alrededor. Sed de sangre. La temperatura se desplomó cuando aquel resplandor violeta lo paralizó. Mano Negra se quedó inmóvil a mitad de camino, un temblor recorrió su columna vertebral como una serpiente helada. Sus rodillas flaquearon.
Respiraba con dificultad, un jadeo de terror primigenio le desgarraba el pecho. El hedor del miedo emanaba de él en oleadas. Parece que hasta un cadáver siente miedo, murmuró Arthur. Entonces el planeta mismo retumbó. Desde el corazón de la batería de poder central negra, surgió una voz antigua, furiosa y teñida de desprecio. Débil. Y luego añadió. Cicatriz. Hazlo. La guardiana, destrozada y tosiendo sangre, alzó la cabeza. Sus ojos reflejaban una dolorosa devoción. Como órdenes, susurró con voz ronca. Antes de que Arthur pudiera siquiera reaccionar, sus frágiles dedos trazaron un sigilo sobre su propio pecho. No hubo vacilación. Ni súplica por sobrevivir. Una luz negra palpitó y luego se desvaneció. ¿Qué estará haciendo? Pensó Arthur para sí mismo. Su boca se abrió en un jadeo húmedo mientras la sangre brotaba de sus labios como un río rojo. Las venas se desgarraron bajo su piel mientras una energía necrótica recorría su frágil cuerpo. Se convulsionó violentamente, la esencia misma de su ser se desplegaba como papel quemado en medio de un vendaval. Arthur dio un paso al frente, espada de Prometium en mano, con el rostro lleno de asco, una expresión que se extendía por sus facciones, no de lástima ni de compasión, sino de fría repulsión ante el fanatismo puro que tenía ante sí. Ya basta. Con un movimiento fluido, la espada de Prometeo surcó el aire, el acero silbando. Su cabeza se separó de su cuerpo de un solo golpe, y su cuerpo se desplomó al suelo. Detrás de él, Mano Negra soltó una carcajada ronca y quebrada que resonó por la llanura desolada. Era locura y triunfo, el sonido de un hombre que había entregado su alma hacía mucho tiempo. Arthur ni siquiera lo miró. Su capa ondeó tras él mientras se giraba completamente hacia la batería de poder central negra, una luz violeta se concentraba en su anillo. El suelo se agrietó a sus pies al alzar la mano anillada. ¿Crees que puedes mantener esto en pie? Su voz era ahora un gruñido bajo. Esto se acabó. Un torrente de sombras surgió colosal, arremolinado, ardiendo con furia violeta negra. Se estrelló contra la superficie de la batería de poder central negra con un sonido como de roca que se hace añicos, solo para estallar contra una barrera. Una oscura red de energía negra cobró vida, la batería envuelta en un escudo que palpitaba al ritmo del propio Necrón. La explosión arreció contra ella, destrozando el suelo, pero la batería permaneció intacta. Desde el interior del monolito volvió a oírse aquella voz, ahora más grave, teñida de una oscura diversión. ¿Atacas el corazón de mi batería con una sombra prestada y te crees soberano sobre la muerte? ¡Qué insignificante eres en realidad, linterna de las sombras! Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Los vientos negros se intensificaron en cuanto Necrón terminó de hablar, y el suelo se abrió. Desde la base de la batería de poder central negra, una forma comenzó a aparecer, una silueta de hueso y vacío, que se alzaba como una sombra desprendida del mismísimo inframundo. El aire se volvió gélido, mientras la figura tomaba forma, un esqueleto enorme cubierto con los harapos de la muerte, con los ojos convertidos en dos pozos de negro infinito, sosteniendo en sus manos una guadaña. Necrón se había manifestado, aunque solo parcialmente. Arthur permanecía de pie con la espada baja, la capa ondeando al viento, una luz violeta envolviendo su figura. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y penetrante. ¿Así que este es el gran señor de los muertos? Su voz resumaba burla. Eres incluso más feo de lo que pensaba. La calavera se giró hacia él, su mandíbula crujiendo como la puerta de una tumba. Tu arrogancia será tu perdición, mortal impostor. La voz de Necrón era un coro de condenados que resonaba por las llanuras desoladas. Todo el poder del cuerpo de linternas negras cambiará de rumbo hacia la tierra. Mientras te consumes aquí, la tierra está condenada, destinada a la muerte. No hay nadie allí que pueda destruir a mis soldados. La risa de Arthur era fuerte, pero amenazante, aunque con un toque de genuina diversión. ¿Crees que vine aquí sin prepararme para esto? Si esta era tu manera de echarme de aquí, entonces no está funcionando. Alzó la mano anillada, y las sombras se arremolinaron alrededor de sus dedos. Dejé a mis soldados allí. Y la tierra sus ojos brillaron como amatista fundida. Está lejos de estar indefensa. Hay héroes que lucharán hasta el final, incluso cuando las probabilidades estén en su contra. Chasqueó los dedos y la tierra tembló. Lo único que tengo que hacer es matarte aquí, si es posible. Su sonrisa se tornó casi salvaje. No, no me detendré en la agresión y en tu heraldo me aseguraré de que tú también desaparezcas. La tierra alrededor de la batería de poder central negra estalló.
2 manos colosales de pura sombra, cada una del tamaño de la propia batería, emergieron del abismo, con dedos semejantes a titánicas agujas de medianoche. La envolvieron, aplastándola con una fuerza increíble. La barrera que la rodeaba se tornó negra en señal de protesta, luchando por resistir la presión inexorable de la voluntad de Arthur. La compostura de Mano Negra se hizo añicos. ¡No! No, tonto, detente. Arthur ni siquiera lo miró. Con un simple movimiento de su mano libre, una ola de fuerza invisible estrelló a Mano Negra contra el suelo, sus huesos rechinando contra la piedra. Lo inmovilizó sin esfuerzo con la autoridad del gobernante, el aire mismo encadenando sus extremidades. Sigue mirando, me estoy cansando de que te quedes quieto, dijo Arthur con frialdad, con una voz como el acero raspando la piedra. Si no puedes morir como es debido, espera. Cuando destruya esto, señaló con la cabeza la batería que gritaba, entonces podré hacerte descansar para siempre. Detrás de él, algo se movió. El cadáver de Scar seguía tendido donde había caído, sin vida, sin cabeza, con los ojos fijos en la nada, moviéndose de forma antinatural. Un leve silbido de viento trajo un brillo tenue y enfermizo, y de las sombras surgió un pequeño y estridente cometa negro, un anillo que brillaba con energía negra, dirigiéndose hacia el cadáver como un depredador hambriento. Se deslizó sobre su frágil dedo. Su cuerpo se convulsionó, sus dedos arañaban el suelo, y un sonido húmedo y antinatural resonó mientras su boca se abría, expulsando luz negra. La herida donde antes había estado partida su cabeza comenzó a suturar, no con carne, sino con algo negro. El guardián muerto se estremeció, y luego, lenta y agónicamente, comenzó a levantarse. La mirada de Arthur se desvió ligeramente, un ojo violeta brillando por encima de su hombro. TSH, por supuesto. Espacio. El vacío del espacio estaba ahora en silencio, de una manera inquietante. Trozos de roca flotaban donde hacía apenas unos instantes se había librado una batalla, y los restos de Avinsur se desmoronaban, disolviéndose como cenizas en la luz de las estrellas. Gret merodeaba cerca, su figura sombreada de violeta aún vibraba con la energía residual del combate, una tenue estela de humo emanaba de su nuevo anillo de sombras. Las 2 auras de Raser, una roja de furia y otra azul de esperanza, parpadeaban a su alrededor como 2 espíritus en conflicto, apenas en armonía. Al Jordan exhaló bruscamente, su aura verde se atenuó hasta convertirse en un brillo constante mientras bajaba el puño. Ya está. Ring se ha ido. Esta vez no se regenerará. El cadáver de Avinsur ya no existía. La luz del vacío en sus ojos se desvanecía, y los restos del anillo negro se desvanecían en la nada. Al lo atrapó con su construcción, lo aplastó de un solo golpe y dejó que lo que quedaba se convirtiera en polvo. Intentó retirarse, murmuró Al, frunciendo el ceño. Retrocedió como si le hubieran ordenado huir. Apretó la mandíbula al comprender la idea. Esto no es casualidad. No actúan por su cuenta. Alguien los está moviendo como peones. Raser se acercó flotando, quienquiera que sea, se han extendido más de lo que imaginaba. Incluso aquí en medio de la nada. Su mirada se posó en Gret, quien permaneció en silencio, el brillo violeta en sus ojos no mostraba emoción alguna. Antes de que pudieran decir algo más, el anillo de Al emitió un tono urgente y cortante. Jordan, se oyó la voz de otro linterna verde, Kilowog, que resonaba con el caos de fondo. Informe de situación. Los linternas negras se están retirando. Al frunció el ceño. ¿Retirada? ¿A dónde? Desde casi todos los sectores, respondió la voz, interrumpida por estática. Se están replegando. Se están consolidando. Todos nuestros escáneos muestran un sector activo, un mundo entero que los está atrayendo. A Al se le heló la sangre. ¿Un planeta en particular? Preguntó, intentando disimular el pánico en su voz. Dime que es su planeta natal. Dime que acabamos de encontrar un blanco fácil. Hubo una pausa y luego la voz de Kilowog volvió a sonar, sombría. No. Se dirigen a la Tierra. Los ojos de Al se abrieron de par en par, y un destello verde surgió alrededor de su puño. Mierda, siseó entre dientes. Ya voy. Las luces rojas y azules de Raser parpadearon. Entonces iré contigo. Permíteme ayudarte. Al lo miró, con una media sonrisa amarga en el rostro. Tienes muchas ganas, eso te lo concedo. Levantó su anillo, ya trazando la trayectoria del salto. Pero prepárate para el infierno. La cantidad crece sin control, es como luchar contra cucarachas. Aplastas una oleada, y otra simplemente sale de la tumba. Raser se cruzó de brazos, casi burlándose. Sabes que son cadáveres, ¿verdad? Por supuesto que...
Ya lo sé, lo interrumpió Al bruscamente, apretando la mandíbula. No necesito que me lo recuerdes. Dirigió la mirada al frente, una luz esmeralda brillante que abrió un camino en la oscuridad. Volvamos a la Tierra. El cuerpo estará allí. Los linternas azules también. Y si mi intuición no me falla, el linterna de las sombras no ha caído. Arthur podría haber encontrado ya al heraldo. La avaricia ladeó ligeramente la cabeza ante eso, silenciosa como el vacío, y simplemente los siguió. Muévanse. Ladró Al, y los tres salieron disparados hacia el abismo, dejando estelas de verde, rojo azulado y violeta oscuro que surcaban las estrellas en dirección al único planeta que ahora se encontraba en el centro de la guerra. Boa. El salón de los guardianes. El círculo de figuras ancestrales flotaba en su formación habitual. Pequeños, ataviados con túnicas, antiguos como la luz de las estrellas. Sin embargo, esta noche no había calma en sus rostros. Sus caras reflejaban una profunda preocupación. Se retiran, dijo un guardián con voz algo cortante. Retroceden en todos los sectores, abandonando las posiciones ganadas con los muertos. No es una retirada por derrota. Hay un propósito. Sus ojos brillaron pálidos bajo la luz verde mientras miraba a los demás. Y ese propósito apunta a un mundo. Tierra, entonó otra voz de Said, con un tono suave, la palabra misma pareciendo resonar en la cámara. Por supuesto, la Tierra, murmuró un tercer guardián, mientras los pliegues de su túnica crujían al girarse. Siempre la Tierra. Un planeta condenado a ser el punto de inflexión de cada convulsión cósmica. Un murmullo de voces siguió al murmullo, y el círculo se rompió en especulaciones susurradas. Se congregarán allí. Quizás sea una trampa. O quizás sea el desenlace. Puede que Necron vea algo en esa esfera que ninguno de nosotros comprende todavía. ¿Acaso no lo entendemos ya? Dijo un guardián, con una voz más aguda que la mayoría. Es un mundo donde existen demasiados misterios, incluso eso. La sala quedó en silencio al oír eso, pues no podían negarlo. Gantet, que había permanecido en silencio, finalmente alzó la mirada. Nuestro cuerpo está al límite, dijo lentamente, cada sector aún tiembla por su primer ataque. Convocar a todo el cuerpo de linternas verdes a un solo planeta dejaría a muchos otros expuestos. ¿Entonces los dejamos expuestos?, replicó otro guardián, apretando con fuerza su bastón con los dedos. ¿Y si esto es una distracción? ¿Y si los linternas negras se dispersan de nuevo una vez que hayamos reunido a nuestras fuerzas? Sería un caos. El caos ya ha llegado. Gantet respondió, y aunque su voz era firme, apretó el puño. Ya no hablamos del lujo de un despliegue equilibrado. Hablamos de supervivencia. ¿Has visto las proyecciones? ¿Has sentido cómo su corrupción se infiltraba incluso en el lejano pulso de Oa? Tras las palabras de Gantet, se produjo un largo silencio. La voz de Said era suave, casi reacia. También está el asunto del terrícola, el linterna de las sombras, Arthur Blackwind. Eso provocó más murmullos, cierta aprobación y más sospecha. Él no es un linterna verde. Manipula poderes demasiado peligrosos, demasiado misteriosos, y devora todo el espectro emocional. Y sin embargo, dijo Gantet, dirigiendo la mirada a cada uno de sus hermanos, es su poder el que ha cortado sus anillos. Sus construcciones destrozan los lazos negros cuando incluso una carga combinada de verde y azul flaquea. Puede que le temáis. Yo veo un arma que los negros no pueden ignorar. Un guardián flotó un poco más alto, agitando su túnica. ¿Y si Arthur Blackwind es un arma que no podremos controlar más adelante? Entonces mejor que esté en el campo de batalla que en sus alrededores, respondió Gantet sin inmutarse. Los linternas negras se están reuniendo por una razón. Creen que la Tierra es un punto débil, o quizás una piedra angular. En cualquier caso, no podemos dispersarnos ahora. Propongo que enviemos a todos los linternas dispuestos y capaces, a la Tierra. Un murmullo de disidencia recorrió la sala. Algunos negaron con la cabeza, otros murmuraron advertencias sobre extralimitación y precedentes. Otros, con semblante sombrío, asintieron con la cabeza mientras el peso de lo inevitable se cernía sobre ellos. No había otra opción. Finalmente, el mayor de ellos dejó caer los hombros. Votaremos, pues. No demoraremos más. El resplandor del salón se atenuó a medida que cada guardián depositaba su voluntad en la decisión. Cuando la luz se estabilizó de nuevo, el resultado fue evidente. Se irán, dijo Said, con la voz apenas audible. Gantet asintió solemnemente. Que así sea. Si algo puede cambiar esta noche, será ese mundo.
Y si algo puede acabar con ella, su mirada se perdió en la distancia, como si pudiera ver a través de los muros esmeralda, a través de las estrellas, hasta esa turbulenta esfera azul. Será uno de los suyos. Tierra. El mundo estaba en llamas, pero se negaba a caer. Sobre Metrópolis, el cielo era una masa negra y violeta, estructuras sombrías que chocaban con las formas retorcidas y esqueléticas de los linternas negras. En todo el mundo, la misma historia se repetía. Rayos de luz violeta atravesaban una tormenta interminable de muerte. Desde Tokio hasta París, desde el Amazonas hasta las calles destrozadas de Gotham, los muertos se alzaban y los vivos rugían en una batalla contra ellos. Superman pasó a toda velocidad junto a un rascacielos en ruinas, su capa convertida en un cometa rojo desgarrado mientras su puño atravesaba el pecho de una criatura de la linterna negra. El cadáver se partió como madera podrida bajo el golpe, su anillo emitió un pulso distorsionado antes de que una repentina oleada de energía violeta lo engulliera por completo. El anillo se agrietó, implosionó y cayó sin vida al suelo. Kara aterrizó a su lado, con los nudillos quemados por el último choque. Los estamos haciendo retroceder, dijo, con la respiración agitada pero constante. Mira a tu alrededor, los estamos superando. Sus ojos azules se posaron en los fragmentos de anillo que humeaban sobre el asfalto. Y esos anillos se rompen con mucha más facilidad cuando la linterna de sombras de Arthur los alcanza. Muchísimo más fácilmente. Superman siguió su mirada y captó el destello de una linterna de sombras que atravesaba un grupo de muertos vivientes al otro lado de la avenida. El aura violeta oscura que dejó tras de sí ardía fría en el aire, y cada linterna negra que tocó se hizo añicos. Antes de que pudiera responder, una voz resonó a través de las comunicaciones de la Liga, tranquila incluso en medio de este caos. Batman. Esos anillos no se rompen solo por la fuerza bruta, explicó Bruce, con la voz cargada de la estática de la batalla. Los anillos de linterna de sombra de Arthur contienen una amalgama del espectro emocional. Múltiples energías superpuestas desestabilizan la energía oscura de la muerte de los anillos negros. Están siendo superados desde dentro. Kara arqueó una ceja, aún recuperando el aliento. ¿Estás diciendo, qué exactamente? Una pausa. Luego Batman, con su habitual seriedad. No. Eso no significa que sean más fuertes que tú, Kara. Significa que son una contramedida natural para los linternas negras. Los labios de Superman se curvaron en una breve y peligrosa sonrisa mientras se giraba y lanzaba a otro linterna negra a través de un edificio en ruinas. Ella no dijo eso, pero a veces dan esa sensación, murmuró, lo suficientemente alto como para que Kara lo oyera. Por todas partes, las sombras se alzaban como una fuerza imparable, la legión de Arturo se extendía por las calles, violetas, negras e inflexibles. Lejos de allí, los titanes luchaban con uñas y dientes en Jump City. El puente estaba lleno de cáscaras, cuyos anillos chirriaban mientras los rayos de Starfire, los cañones de Blue Beetle y los precisos golpes de Robin destrozaban las filas de los linternas negras. Raven permanecía en el centro, su capucha ocultaba sus cansados y pálidos rasgos mientras su anillo de sombras brillaba, derribando a un Black Lantern tras otro con fría precisión. El aire apestaba a podredumbre y descomposición. Dawn se cernía tras ella, su imponente figura como un guardián silencioso, aplastando todo lo que se acercaba demasiado. Una explosión cercana hizo que Chico Bestia cayera a cubierto junto a ella, con la piel verde manchada de mugre mientras volvía a su forma humana, transformándose de halcón a humano. Sonrió a pesar del cansancio en sus ojos. Entonces, ¿podrías interceder por ti ante tu novio? Jadeó, señalando con el pulgar la devastación que sus sombras dejaban a su paso. Me vendría bien un anillo así. Estoy pensando en, Linterna Bestia. Suena bien, ¿verdad? Raven lo miró de reojo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras y marcadas. No es momento, murmuró con voz baja, reflejando el cansancio. Sí, dijo Chico Bestia, encogiendo los hombros mientras se transformaba en gorila y volvía a la refriega. Pensé en preguntar antes de que todos muramos heroicamente. Cyborg, desde arriba, soltó una carcajada a pesar de la pelea. Típico de Gar. Pero en serio, ¿cuándo terminará esto? Starfire lanzó una ráfaga que arrasó con una oleada de cadáveres, su cabello convertido en una llamarada. Quizás si sobrevivimos a esto, gritó, podrás interceder ante él tú mismo. La perdición se cernía sobre Raven mientras otra ola surcaba el cielo, su silenciosa presencia como un muro de piedra.
Por ahora, mantenían la posición y, a lo lejos, donde el cielo se oscurecía de forma antinatural, las sombras de la Legión de Arturo portaban la voluntad de su monarca. Planeta Ryut. Scar se abalanzó hacia adelante, sus ojos, antes astutos y siniestros, se habían convertido en pozos vacíos de fuego negro. Su piel se tensaba sobre los huesos, sus labios se retraían en una mueca grotesca, y cada movimiento dejaba rastros de un líquido negro y viscoso en el polvo. La mirada de Arthur se endureció. Sus ojos violetas destrellaron con desdén. Ya eras retorcido antes, guardián, pero ahora... Su sombra se desplegó a su alrededor como una tormenta viviente. Ahora no eres más que una cosa fea, hueca y triste. Scar se abalanzó, lanzando un alarido que resonó con la voluntad de la batería. Una energía negra arañó el aire. El anillo de sombras de Arthur palpitó, y su mano se elevó velozmente, atrapando su ataque con un muro de construcciones de sombras que fragmentaron la explosión en pedazos flotantes. Al instante siguiente, ya estaba detrás de ella. Su bota se estrelló contra su rostro medio reconstruido, aplastándolo contra la tierra agrietada con un crujido que hizo que trozos de lodo negro brotaran de su mandíbula. Sus garras se agitaron, reformándose incluso mientras se rompían. Otro anillo negro chirrió en el aire. Arthur lo atrapó con energía de sombra y lo aplastó entre sus dedos antes de que pudiera adherirse de nuevo a su cadáver. Apretó la mandíbula. Tercera vez, murmuró, más para sí mismo que para nadie, con la voz convertida en un gruñido oscuro y amenazador. ¿Cuántas más, Necrón? ¿Es este tu gran plan de seguir arrojándome sobras, esperando que tropiece con ellas? Silencio. Solo el sonido constante y tenue de la batería de poder central negra le respondía, y la risa hueca y sin alegría de Mano Negra resonaba en la bruma. Ja, ja, ja. Mano Negra se tambaleó hacia adelante, su carne plagada de grietas de luz negra, la mitad de su rostro partido por golpes anteriores. No puedes detenerlo, te ahogarás en ellos. La cabeza de Arthur se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos con una fría diversión. La espada de Prometeo apareció a su lado, y luego se lanzó hacia adelante como un rayo de acero negro. Atravesó el cráneo de Mano Negra con un crujido húmedo, clavándolo a la piedra irregular que tenía detrás. La risa se convirtió en un gorgoteo, pero el cadáver seguía negándose a caer. Sus dedos se contraían, su mandíbula se movía débilmente y su cabeza se balanceaba alrededor de la hoja. Arthur ni siquiera le dirigió una mirada. Su bota apartó el cuerpo tembloroso de Scar mientras este se recomponía una vez más. Saltó por los aires, su capa se agitó, una luz violeta brotó de su anillo mientras enormes manos de sombra, con garras afiladas, surgían de nuevo. Se enroscaron alrededor de la batería de poder central negra, clavando sus garras profundamente en su escudo de energía negra. Veamos cuánto aguanta esta pequeña concha, murmuró Arthur, mostrando los dientes mientras concentraba toda su fuerza en el agarre. Su anillo ardía con brillantes filamentos violetas que se extendían como venas por su brazo, sus huesos vibraban bajo la tensión. Las grietas astillaron la barrera, primero como finas fisuras capilares, luego extendiéndose, brillando con una tenue niebla negra mientras la batería gemía bajo la presión. El grito de Scar resonó de nuevo a sus espaldas mientras ella se abalanzaba, con la mandíbula floja y un brazo colgando como una caña rota. Arthur apenas echó un vistazo por encima del hombro. Con el puño apretado, la autoridad del gobernante se propagó hacia afuera, una fuerza invisible que la estrelló contra la roca con una fuerza capaz de romperle los huesos. El sudor le corría por la cara. El guantelete de hueso del juicio final se formó sobre su mano libre, dentado y erizado de puñas. Y blandió. El guantelete se estrelló contra la barrera con la fuerza de un meteorito, y la onda expansiva destrozó el suelo bajo sus pies. Un crujido atronador resonó como un rayo negro que se extendía como una telaraña por la barrera. La sonrisa de Arthur era afilada, salvaje, con los dientes reluciendo bajo el brillo negro enfermizo. Ya era hora. Esto acabará de una forma u otra. Las grietas a lo largo de la barrera de la batería de energía central negra se extendían como telarañas, cada fisura destilando sombras aceitosas mientras Arthur intensificaba su ataque. Sus enormes construcciones la aplastaban con más fuerza, sus dedos con garras se clavaban en la barrera como máquinas de asedio. El aire retumbaba con la tensión de la energía, que se propagaba hacia afuera en oscuros pulsos sombríos. Y entonces el mundo se quedó en silencio. Las sombras se espesaron, acumulándose de forma antinatural alrededor del cuerpo maltrecho de Mano Negra, clavado a la pared con la espada de Prometeo. Su cabeza colgaba, con los ojos vacíos salvo por esa sonrisa demente y siempre presente. La voz de Necrón se deslizó una vez más, ahora más grave. Basta de titubeos.
Levántate, mano mía, y conviértete en mi guadaña. Llamas negras se enroscaron alrededor de Mano Negra, devorándola por completo. Los huesos crujieron, los músculos se hincharon y el anillo negro en su dedo palpitó con una luz obscena y palpitante. Su risa se transformó en un rugido gutural mientras su cráneo se recomponía. La espada que lo atravesaba tembló y luego salió disparada como si una fuerza mucho más poderosa la hubiera expulsado. Arthur no se giró para mirar. Su atención seguía fija en la temblorosa batería, el sudor le resbalaba por la cara, el resplandor violeta de su anillo alimentaba las aplastantes construcciones. Detrás de él, Mano Negra flexionaba sus dedos nuevos y musculosos, con un líquido oscuro que goteaba entre las articulaciones. Su voz era un gruñido áspero, con un trasfondo similar al de Necron. Siento que podría destruir todo a mi paso. Cada cadáver, cada ciudad, todo lo que tenga vida, apretó el puño, sintiendo una oleada de energía recorrer su brazo. Se abalanzó, y el aire se distorsionó con la fuerza de su golpe, dirigido directamente a la espalda desprevenida de Arthur. Pero antes de que el golpe pudiera impactar, una sombra se alzó, vestida con un uniforme de linterna de sombras, con el anillo brillando intensamente, mientras su palma interceptaba el golpe en pleno movimiento con un sonido similar al de placas tectónicas chocando. Los ojos de Mano Negra se abrieron de par en par al sentir que su brazo quedaba paralizado. ¿Qué demonios?, murmuró la Mano Negra. La sombra apretó su agarre. Un crujido resonó por todo el lugar, huesos y ligamentos desgarrados en un instante. Mano Negra gritó, su extremidad recién empoderada se dobló hacia atrás en una espiral grotesca. La sombra de los ojos violetas de Power Ring ardía mientras retorcía aún más la mano rota, obligando al Linterna Negra a arrodillarse con el peso de su presencia. La sombra se cernía sobre él, silenciosa, implacable, una parca forjada por la voluntad de Arthur. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa, aún de espaldas. Pensaba hacerlo yo mismo, pero, su voz era tranquila, casi coloquial, incluso mientras la tierra temblaba bajo el escudo de la batería. Ring, eres la única linterna que tengo ahora mismo, así que asegúrate de que se calle. Acaba con los débiles. Tengo algo mucho más importante que abrir. Tu mandato es mi voluntad, mi rey. Dijo Ring asintiendo. Giró la cabeza con esa misma inclinación depredadora, flexionando los dedos mientras lanzaba a Mano Negra hacia un lado como si fuera mampostería rota, cuyo impacto abrió una zanja en la roca. La voz de Necron resonó de nuevo, más oscura, más cercana, como si su esencia se filtrara a través de la batería misma. Tu mundo se ahogará con mi legión, linterna sombría. Incluso si destruyes este cascarón, la tierra ya está condenada. La vida se extingue allí, incluso con tu insignificante resistencia y la mía. Arthur finalmente ladeó ligeramente la cabeza y su voz resonó con fastidio. Oh, cállate ya. Dame un minuto y esto habrá terminado. Las palabras no fueron gritadas, fueron rechazadas, cargadas de un desprecio tan agudo que silenció el aire alrededor del propio Arturo. Su anillo brilló con más intensidad, las estructuras se tensaron con furia renovada, las garras de sombra crujieron mientras tiraban con más fuerza de la barrera de la batería. Detrás de él aparecieron algunas linternas negras, pero Ring siguió adelante, abriéndose paso entre los cadáveres que intentaban levantarse en ayuda de la Mano Negra. Las extremidades fueron arrancadas, los cuerpos aplastados, y el campo de batalla se convirtió rápidamente en un cementerio de seres ya muertos. Y aún así, Arthur no se giró. Todo su ser irradiaba concentración y una silenciosa amenaza, una calma imperturbable en medio de un cataclismo. Sin embargo, entrecerró los ojos y un leve susurro escapó de sus labios mientras sus pensamientos se formaban. Lo que Necron acaba de decir no está bromeando. Sus linternas negras están invadiendo la Tierra. El brillo violeta en su mirada se intensificó. Necesito terminar esto, y rápido. La idea no nació del miedo, sino de la urgencia de darse cuenta de que el otro extremo del campo de batalla ya estaba sumido en el caos. Tierra. El cielo se cubrió de franjas verdes y azules, una tormenta arremolinada de anillos de poder, mientras el cuerpo de linternas verdes descendía sobre la tierra con sus aliados linternas azules a su lado. Faros de voluntad y esperanza caían como meteoritos, dispersándose por los continentes. El mundo, magullado y sangrando por oleadas de ataques de muertos vivientes. Al-Jordán y Raser sobrevolaban las nubes, con el viento azotando su rostro. Observaba cómo las formaciones se extendían, primero por decenas y luego por cientos. Las comunicaciones resonaban con órdenes, coordenadas y los gritos desesperados de las ciudades sitiadas. La voz áspera de Kilowog resonó por el canal. Esto es todo, Jordán.
O aplastamos a estos negros monstruos y los devolvemos al agujero del que salieron, o los echaremos a la basura. No hay término medio. Alex exhaló bruscamente. Sí. Imaginé que los guardianes no enviarían a todos a menos que fuera su última carta. Apretó la mandíbula mientras miraba el caos que se gestaba bajo los incendios en la costa atlántica, las ciudades sumidas en la oscuridad, los mares cubiertos de escombros. Lo que me sorprende es que saben perfectamente lo que arriesgan, y aún así dijeron que lo hiciéramos. O lo hacemos o morimos. Deben pensar que esta es nuestra única oportunidad, respondió Kilowog, sin parecer muy convencido. O tal vez lo apuestan todo a tu tierra. ¿Cómo se llama? El tipo de las sombras que debíamos capturar. Arthur, murmuró Al. Su mirada se endureció. Si sigue ahí fuera, probablemente nos esté comprando esta vez. O se está encargando él solo del cabecilla de todo esto. El mundo de abajo no se defendía de forma uniforme. Algunas regiones, reforzadas por héroes y las sombras de Arturo, mantenían calles firmes y cielos despejados, con anillos negros aplastados bajo oleadas de luz violeta y sombría. En otros lugares, reinaba el silencio, el que sigue a la matanza. Había sitios que no habían tenido la fortuna de resistir el asalto de las linternas negras. Ahora los cementerios alimentaban al enemigo. Al se volvió hacia Kilowog con voz baja. Nos separamos. Nada de heroísmos solitarios. Nada de incursiones en solitario. Emparejad a cada verde con un azul, formad alas, cubrid los continentes. No entablémonos combates si tienen superioridad numérica. Estamos aquí para contenerlos y derrotarlos, no para sacrificarnos como mártires. Kilowog resopló, con una sonrisa sombría. Es la primera vez, Jordán, que le dices a alguien que no se haga el héroe. Esto no es un juego, replicó Al. Ya no. Una ondulación de sombras surcó el cielo tras ellos, fría. La codicia había pasado. La sombra del Arfleese flotaba, envuelta en un aura violeta negruzca, su nueva forma brillaba con un hambre espectral. Su anillo palpitó una vez, y de él surgió un enjambre de constructos, ecos retorcidos de los ya extintos linternas naranjas, con sus ojos huecos brillando débilmente, sus formas inquietas cubriendo todo el cielo. La boca con colmillos de Kilowog se curvó. Eso es, genial. Sé que no soy ciego y que ese es Larfleese, entonces, ¿cómo? Al no se inmutó. Ahora es uno de los de Arthur. Déjalo tranquilo. La cabeza de Greet se giró hacia ellos, su voz convertida en un gruñido. Mi rey me ordena que les despeje el camino. Las linternas negras no encontrarán paz mientras yo respire este aliento sombrío. Las criaturas se extendieron como una plaga de fantasmas, descendiendo sobre los distritos infestados. Cada una atacaba con sed de destrucción, diezmando las filas de los linternas negras, arrancándoles los anillos de sus dedos podridos y disolviéndolos en la nada. Al observó cómo la marea cambiaba ligeramente, pero no lo suficiente, y el nudo en su estómago se apretó. No va a ser limpio, murmuró para sí mismo, bajando la cabeza. Ya hay demasiada muerte, se están alimentando de ella. Kilowog se crujió los nudillos, y el aura verde que rodeaba sus manos se intensificó. Entonces les daremos indigestión. Vamos, Poser. Al esbozó una leve sonrisa y asintió, mientras su anillo brillaba. Justo detrás de ti. Centro de la ciudad. Anillos negros surcaban la noche como aves carroñeras, encontrando cadáveres entre los escombros y levantándolos en oleadas. Héroes se movían velozmente entre los restos, destellos verdes, estelas carmesí, un escudo de luz dorada como un lazo que atravesaba la oscuridad. El sector 8 ha vuelto a ser vulnerable. Exclamó Flash con voz aguda por el comunicador, con la respiración agitada incluso a su velocidad. Despejamos una manzana, 2 más se pudren tras nosotros. Empiezo a sentirme como una escoba en medio de un huracán. Sobre el horizonte, Superman flotaba con la capa desgarrada, los ojos brillando con un tenue resplandor rojo mientras contemplaba el caos. Apretó la mandíbula, el sonido de las torres derrumbándose resonando entre la estática. Los expulsamos de Metrópolis y ahora están por todas partes, esto no es una guerra, es erosión, murmuró. Luego, más alto, por las comunicaciones. Arthur tenía razón. Esto nos agotará. Eso es lo que quieren. No necesitan ganar rápido, solo desangrarnos. La espada de Wonder Woman silbó al partir de una estructura medio podrida que se abalanzaba sobre un grupo de supervivientes. Su voz resonó en el canal, serena pero firme como el hierro. Entonces no podemos permitir que dicten el ritmo de esta guerra. Cada segundo que vacilamos, ganan terreno.
Desde los restos carbonizados de un rascacielos, la voz de Batman resonó con un tono seco y penetrante. La información es la única arma que importa ahora. Si no encontramos el origen de esta plaga, estaremos matando moscas sobre un cadáver. Martian Manhunter atravesó un paso elevado que se derrumbaba, arrastrando a 2 civiles a un lugar seguro. Su tono era cansado pero firme. Su poder está atado. Toda esta muerte, toda esta resurrección, proviene de alguien, de algún lugar. Si cortamos el cordón, los títeres caerán. La silueta de Kara cruzó velozmente el cielo nocturno, chocando con una bandada de criaturas negras en el aire y dispersándolas como hojas secas. Su voz, clara pero teñida de tensión, se unió a las comunicaciones. Entonces confía en él. Confía en Arthur. Dijo que encontraría al que mueve los hilos, a su heraldo, y si alguien puede acabar con esto de raíz, es él. Hubo una pausa, un leve silencio en su voz, antes de que Batman respondiera. ¿Te contactó? ¿Para saber dónde está ahora? Kara aminoró la marcha un instante, suspendida sobre el horizonte humeante. Sus ojos escudriñaron el horizonte como si esperara una sombra que le respondiera. No. Esa sola palabra tenía demasiado peso, un destello de duda se coló en su voz. Superman alzó la mirada al cielo, apretando los puños mientras flotaba. Está ahí fuera, confío en él, dijo, más para sí mismo que para el equipo. Porque si esto continúa lucharemos hasta que el sol se apague y aún así perderemos. En el suelo, Wonder Woman clavó su espada en el asfalto agrietado, reuniendo a su alrededor a un grupo de linternas verdes y miembros de la Liga maltrechos. Resistiremos. En cada calle, en cada aliento. No dejaremos que este mundo caiga, no mientras quede uno de nosotros en pie. Flash pasó zumbando, dejando un rastro de luz entre las ruinas. Buen discurso, Diana, pero a menos que ese tipo de las sombras aparezca con un interruptor gigante para apagar estas cosas, estaremos bailando claqué en un cementerio. Los ojos de Martian Manhunter brillaron levemente mientras alzaba la cabeza hacia las nubes turbulentas. Entonces seguiremos salvando a la gente y le daremos tiempo. El que necesite. A su alrededor, los muertos seguían levantándose, soldados sin rostro de una guerra que nunca debió terminar. Los héroes formaron una fortaleza móvil de luz, acero y fuerza de voluntad en medio de un planeta convertido en campo de batalla entre vivos y muertos. Ciudad costera. Una luz esmeralda surcó el horizonte, atravesando el humo y las cenizas que cubrían Coast City. La gigantesca turbina de aspas giratorias de Al Jordan arrasó con una horda de linternas negras, esparciendo miembros y anillos por los aires. Pero por cada uno abatido, 2 más emergían de las calles, con sus anillos palpitando con sed de muerte. Junto a él, una falange de figuras sombrías, las linternas sombrías de Arturo, luchaban sin descanso. Sus creaciones eran brutales, garras que apagaban los anillos negros como si aplastaran simple cristal. Y aún así, la marea no se rompía. Al apretó los dientes, su vuelo vaciló un instante cuando otra oleada surgió de las carreteras agrietadas de abajo. Son demasiado implacables aquí, murmuró por su comunicador, con la frente perlada de sudor. He recorrido medio mundo hoy y no los he visto tan rabiosos en ningún otro lugar. Parece que, por alguna razón, Coast City atrae a los peores. Una linterna de sombras, la sombra de Arquillo, una de las mejores linternas de Arthur, con sus ojos brillando en un tenue violeta, gruñó en señal de aprobación mientras atravesaba el pecho de un cadáver que cargaba contra él. Raser, volando cerca, cortó a otro con una hoja de luz carmesí y azul celeste. Vienen aquí por una razón, Jordan, dijo con voz tensa pero serena. Esta ciudad apesta a recuerdos, no sé cómo describirlo, pero quieren que este lugar caiga más que nunca. Al no tenía tiempo para discutir. Un trío de linternas negras descendió desde arriba. Sus rostros retorcidos, pilotos, bomberos y personas a las que había salvado, se habían convertido en burlas con colmillos, convertidos en una parodia de sí mismos. Su anillo brilló al levantar una cúpula, pero el impacto le hizo temblar los huesos. Raser se movió antes de que pudiera recuperarse, lanzándose hacia adelante en un destello de luz bicolor. «Agáchate», gritó, cruzando los brazos y formando un escudo que absorbió el ataque dirigido a Al. La explosión resonó en el aire. Cuando el humo se disipó, Raser caía hacia la tierra, su aura parpadeaba y su cuerpo estaba inerte. «Raser». El grito de Al brotó de su garganta mientras se lanzaba tras él. El brillo de su anillo parpadeó, debilitándose. Alcanzó a ver cómo su propia creación se deshilachaba por los bordes. No, maldita sea, aguanta. Apenas tuvo tiempo de alzar la vista.
El mismo trío ya se había recuperado, y ahora se les habían unido 5 más. Sus anillos palpitaban con una luz negra y aceitosa mientras formaban una lanza negra y retorcida. Se lanzaron al unísono, la encarnación del asesinato. Al alzó su anillo, con la respiración entrecortada. Hoy no. La luz verde brilló con intensidad y luego se apagó. Su escudo se resquebrajó como hielo. El impacto lo lanzó contra el suelo, abriendo una zanja en el pavimento. Un dolor agudo le recorrió las costillas. Su anillo volvió a atenuarse, un tenue destello esmeralda en la oscuridad. Arriba, los linternas negras viraban, sus siluetas recortando el cielo cubierto de humo mientras preparaban su próximo ataque. Al escupió sangre y se incorporó apoyándose en un codo, con la voz baja y ronca. Maldita sea, así no. El suelo tembló. Al principio, pensó que solo era la conmoción cerebral provocada por la caída. Pero no, la vibración aumentó, retumbando como un trueno bajo sus palmas. Las piedrecitas resonaban, los cristales rotos danzaban en la calle llena de escombros. Una luz cegadora, pura, surgió de detrás de él, cegadora, como nada que hubiera visto en aquella guerra maldita. Ni verde. Ni azul. Ni violeta. Algo crudo, un brillo que incluso el cielo ennegrecido parecía rechazar. Los linternas negras se detuvieron en pleno picado, con las mandíbulas flojas y sus anillos chisporroteando. Se cubrieron las cuencas de los ojos con manos en forma de garras, algunos chillando mientras su carne comenzaba a humear. Al entrecerró los ojos ante el resplandor, su anillo reaccionó con un temblor como de electricidad estática. ¿Qué demonios? Susurró. Los linternas sombrías aterrizaron en el suelo, sus construcciones de sombra temblando como si respondieran a una orden invisible. Raser gimió entre los escombros, su pecho subía y bajaba débilmente, cubierto de sangre, la extraña luz resaltando su cuerpo maltrecho. Y entonces la tierra se partió, y una luz brotó como el amanecer abriéndose paso entre el cielo. Al contuvo la respiración. Un recuerdo afloró. La voz de Arthur, baja y casi indiferente, dicha en privado hacía algún tiempo. Un mito, Jordán I en el que el cuerpo nunca creyó, pero que los guardianes sin duda conocen. Algo enterrado más profundamente que los archivos de Oa, a la espera de un momento decisivo. No despertará por cualquier cosa. Solo cuando la balanza esté a punto de inclinarse demasiado, cuando la muerte inunde el mundo de los vivos más allá de sus límites. Al contempló la fisura, la forma en que la luz no solo brillaba, sino que cegaba la vista. Las sombras se desviaban de ella, incluso la inmundicia de los anillos negros retrocedía como escarcha en el fuego. Su pulso se aceleró, la inquietud se mezcló con una pizca de esperanza. «¿Es esto?», murmuró, su voz apenas se oía por encima del estruendo de la calle que se desmoronaba. Apretó los nudillos alrededor de su anillo brillante. «No. No puede ser. Arthur, maldita sea, no me estabas contando una historia, ¿verdad?» Boa. El salón de los guardianes, normalmente impregnado de esa inquietante e inquebrantable calma propia de las mentes más antiguas del cosmos, vibraba ahora con algo mucho menos mesurado: la conmoción. Proyecciones holográficas de la Tierra parpadeaban en el aire. Sus continentes estaban plagados de marcas carmesí de conflicto y vetas negras de las linternas negras que sembraban la muerte por todo el planeta. Y allí, en medio del caos, un singular resplandor atravesó la oscuridad. «Entonces queda confirmado», dijo uno de los guardianes, con una voz que rara vez sonaba tan cruda. «La luz se ha manifestado. Después de eones existe de verdad. La entidad blanca ha emergido». Los murmullos se extendieron como una ráfaga de viento antiguo. Rostros ancestrales, marcados por milenios de decisiones, reflejaban ahora la aguda expresión de una comprensión repentina. Hemos visto arder los sectores, hemos visto caer muchos planetas, y sin embargo, la Tierra, ese mundo, sigue provocando lo imposible, siseó otro, apretando los dedos arrugados. Siempre temimos que la situación se agravara, pero esto... Hasta ese punto... Han despertado algo que debía permanecer dormido desde los albores del tiempo, murmuró un tercero, con los ojos reflejando el resplandor blanco fantasmal que emanaba de la proyección. Así que siempre estuvo ahí, oculto bajo su tierra, la Tierra. Todas las miradas se posaron brevemente en Gantet. Solo él parecía imperturbable. Su expresión no era ni fría ni sorprendida, sino simplemente expectante. Algunos podrían considerar esto una anomalía, dijo con tono sereno, pero la Tierra nunca ha sido una esfera de piedra común y corriente. Ese mundo es la cuna, el lugar de nacimiento de la vida misma. El primer aliento que agitó el espectro emocional comenzó allí. El surgimiento de la entidad blanca no fue casualidad. Fue inevitable. El propio Necrón debería saberlo.
Un guardián frente a él frunció el ceño, acentuando las arrugas de su rostro anciano. Y aún así, la inevitabilidad no garantiza la victoria, Gantet. La balanza puede inclinarse, sí, pero la fuente permanece. La oscuridad sigue latente. Necrón sigue infundiendo muerte en el universo. Otro guardián se inclinó hacia adelante, su mirada se posó en la imagen de un solitario portador del anillo en medio de la luz. Y que eligiera a ese linterna al Jordán. De entre todas las almas vivientes del cosmos. ¿Quién más? Respondió secamente, casi al instante, alguien sentado cerca del estrado. ¿Quién de nosotros encarna la voluntad como él? Ha caído, se ha levantado, ha luchado y ha derramado su sangre por ese cuerpo más que nadie. Independientemente de lo que se pueda pensar de su temeridad y desafío, no hay linterna más merecedora de esa luz. Esta vez no hubo discusión, solo asentimientos lentos y solemnes. El círculo del consejo se sumió en un profundo silencio mientras el peso de lo que presenciaban se instalaba en sus mentes atemporales. Que este sea el final, dijo otro finalmente, con un tono que denotaba una mezcla de esperanza y temor. Que esta noche por fin termine. La mirada de Gantet se detuvo un instante más en el resplandor de la tierra. Su voz era baja, casi para sí mismo, aunque los demás lo oyeron. Se romperá de una forma u otra. Pero el amanecer podría costar más de lo que cualquiera de nosotros esté dispuesto a pagar. La habitación volvió a oscurecerse, pero la luz de la Tierra seguía brillando como un faro en medio de los mapas ennegrecidos de un universo sangrante. El campo de batalla era el caos personificado en Coast City, calles destrozadas, los gritos de los vivos entremezclados con los fríos lamentos de los Black Lanterns mientras sus anillos pulsaban. Al Jordán yacía en el suelo, con la respiración entrecortada, su anillo esmeralda titilando contra la marea infinita. Y entonces todo se detuvo. El resplandor que lo atravesaba no era verde. No era azul. Era puro. Cegador. Blanco viviente. Cada linterna negra a su paso retrocedió, su carne muerta siseando como hielo en llamas. Al se giró, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Ante él, suspendida una forma más palpable que visible, vastas alas de brillo, la presencia de la vida misma. La entidad blanca. Sintió una opresión en el pecho. Las historias, los mitos susurrados en los archivos de Oa, las advertencias silenciosas de lo que existía antes de la voluntad, antes del miedo, antes del propio cuerpo, era real. Levantó la mano casi por instinto, con los dedos temblando al extenderla. Esto, es de verdad. Las palabras se le atascaron en la garganta, una mezcla de asombro e incredulidad. La entidad no habló. Simplemente se movió. Como un cometa, el blanco se abalanzó hacia adelante, una lanza de creación viviente, y golpeó a Al Jordán de lleno. Le arrebató el aliento. La luz lo envolvió. Dios mío. El grito brotó de sus labios mientras sus rodillas flaqueaban, cada nervio ardiendo con un dolor que no era cruel, sino abrumador. Era demasiado para él. El verde sobre su pecho se desvaneció, el anillo en su dedo se convirtió en una brasa menguante, como si se inclinara ante algo mucho más antiguo, mucho más grande. Cayó de rodillas, con las manos arañando el aire, y entonces todo cambió. La esmeralda se disolvió, fragmentos de luz menguante que se desvanecieron como hojas marchitas. En su lugar, hilos de un blanco radiante lo envolvieron, entrelazándose por sus venas, grabando en su pecho un nuevo emblema. El símbolo de la vida, austero y luminoso. El anillo verde, astillado y renacido de sus cenizas, se convirtió en una nueva alianza que ceñía su dedo, brillando con una luz tan intensa que proyectaba sombras a kilómetros de distancia. Al Jordán una linterna blanca. Se levantó lentamente, respirando con dificultad, la agonía cediendo paso a una oleada de energía tan inmensa que el verde parecía un susurro. Contempló sus propias manos, ahora bañadas en aquel resplandor imposible. Siento su voz era baja, casi reverente. Tanto poder después de todo, esto no era un mito. Los linternas negras, enloquecidos por la luz, gritaron y se abalanzaron sobre él en grupo. Al los enfrentó de frente. Levantó la mano. Un resplandor blanco brotó de él como una onda sónica. La ciudad se iluminó como si el sol mismo hubiera renacido allí. Anillos se hicieron añicos en pleno vuelo, cadáveres aullaron mientras cáscaras negras se agrietaban y se desprendían como papel quemado. Y entonces, donde habían caído los muertos, volvió la respiración. Hombres y mujeres despertaron jadeando, el color regresó a su piel, los ojos se llenaron de lágrimas mientras se aferraban al corazón, su primer latido en mucho tiempo. Al flotaba sobre ellos, el nuevo anillo vibrando con la voz de la creación.
Apretó la mandíbula, sintiendo el peso de todo aquello sobre sus hombros, pero sus ojos permanecían firmes y serenos. Debajo de él, Raser yacía en el suelo, con sangre en los labios, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos y atónito antes de que una luz blanca lo envolviera mientras sus heridas sanaban. Los linternas de las sombras hicieron una pausa en medio de la batalla, observando este suceso. Al alzó la mano, observando el resplandor que palpitaba allí como un sol viviente. Ya sé qué hacer y a dónde ir, dijo con una sonrisa. Y salió disparado hacia el cielo. Planeta Ryut. La batería de poder central negra ya no estaba quieta. Temblaba, sorda y hambrienta, como una bestia a punto de despertar. La barrera, antes inamovible, que protegía su núcleo, ahora yacía fracturada, abierta de par en par por las garras de la sombra y la autoridad. Su superficie aceitosa aún siseaba donde el poder de Arthur había penetrado profundamente. Las sombras brotaban de las fisuras. Arthur Blackwind estaba de pie frente a ella, su silueta recortada por ese mismo resplandor violeta. Sus guanteletes resumaban el eco persistente del asalto, cada movimiento de sus dedos vibraba con una violencia contenida. Scar y Black Han, ambos retenidos por Rink, el anillo de la linterna de sombras los abrumaba, con construcciones enroscadas alrededor de sus cuellos y muñecas. Sus cuerpos se retorcían, sus bocas amordazadas por construcciones de sombras, pero sus ojos muertos ardían de odio hacia él. Y Arthur estaba sonriendo. Esta vez no era burla. Era la fría satisfacción de un hombre que había estado esperando, paso a paso, a que llegara finalmente este momento. Desde las profundidades de Battery Park, un escalofrío ascendió sigilosamente, espesando el aire. Las sombras se fundieron en un solo punto, para luego desplegar una silueta imponente, guadaña en mano, ojos convertidos en dos abismos de un negro infinito. Necron. La proyección no era la forma completa, pero tenía la presencia suficiente para hacer temblar la piedra. Los ojos de Arthur brillaron con mayor intensidad al ver aquello, y la luz violeta que irradiaban atravesó los ojos de Necron, semejantes a un abismo. Su voz era firme, casi divertida. Ya no hay tiempo para palabras, pequeño señor de la muerte, añadió. Creo que ya sabes lo que acaba de despertar. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Esa chispa en el vacío. La luz que tanto temes. La forma hueca de Necron se inclinó, las profundidades negras de sus cuencas oculares se estrecharon. Tú, Arthur dio un paso al frente, tú, repitió imitando la voz de Necron. Idiota, tu pequeña batería es vulnerable ahora y tus soldados pronto caerán, uno por uno. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.